Muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Damos la bienvenida a los senadores de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y también a nuestros invitados especiales que vamos a ir identificando a medida que vayamos avanzando en la tabla del día de hoy. Magdalena, Caterín, bienvenida. Es su primer día ahí como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, así que saludarla, presentarla también a todos quienes nos siguen a través de TV Senado. Magdalena, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Para la ministra también. Los siguientes son los documentos que han llegado a la Secretaría. En primer término, una invitación de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado Federal de Brasil, también de la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Argentina y de la CEPAL, para que esta comisión participe en la creación e integración de un observatorio interparlamentario para conocer e intercambiar las experiencias y acciones legislativas para promover el desarrollo sostenible para una transición justa a bajas emisiones de carbono. Agradecen que la respuesta de la Comisión se haga llegar antes del 31 de agosto a objeto de presentar esta iniciativa a la 26ª Conferencia de las Partes que se efectuará en el mes de noviembre. A continuación hay una carta de la Sociedad de Ecología de Chile, de la Sociedad Botánica de Chile, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, del Centro del Fuego y la Resiliencia y de otras sociedades y centros de investigación científica, mediante la cual efectúan un llamado a esta comisión y a la de Agricultura en orden a aprobar a la brevedad el proyecto de ley que somete a las plantaciones y proyectos forestales a evaluación ambiental, excluyendo de manera explícita a los pequeños propietarios forestales. Hay excusas del director regional de CONAF de Coquimbo, señor Eduardo Rodríguez, atendido que el trámite administrativo de la elaboración de la resolución de calificación ambiental de la minera Dominga aún está en proceso y en consideración a que existe un requerimiento judicial pendiente. Hay dos solicitudes de audiencia. Uno del director ejecutivo del Instituto del IFOP, señor Luis Paró, mediante la cual solicita presentar ante la Comisión un proyecto sobre explotación de macroalgas en Chile, y de la Fundación Rompientes, que solicita ser invitada a exponer su posición y los antecedentes técnicos en torno al proyecto de ley sobre protección de rompientes de olas para la práctica del surf. Esos son todos los documentos que han llegado a la Secretaría, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Sobre el primer punto, que es la invitación que nos realiza el Senado de Brasil para participar de un observatorio legislativo, me parece que es interesante. Tenemos un plazo para responder, nos permite hacer también análisis comparativo respecto de cómo estamos avanzando en materia legislativa y en particular en materia de medio ambiente. Así que quiero solicitar el acuerdo para que podamos responder en la fecha estipulada y poder participar de ese espacio, porque la idea también es llegar a la COP26 con una mirada más regional que nacional. Respecto al punto de las plantaciones forestales, yo entiendo que está fuera de la comisión. Ahí le pido a la Secretaría si puede dar mayores detalles. Entiendo que está la Comisión de Agricultura en condiciones a pasar a la sala. Y ahí quizás como comisión solicitarles que nosotros lo hemos reiterado. Yo también he participado en las reuniones de comité donde elaboramos las tablas. El senador Durresti también ha puesto énfasis en esto, que reiteremos que la urgencia que tiene para nosotros que este proyecto está en condiciones de ser discutido. Por ahí le pido a la comisión, porque yo lo último que supe que estaba en condiciones de ser discutido en sala. Presidenta, la Comisión de Agricultura tiene plazo, la sala le dio un nuevo plazo hasta el 30 de agosto para evaluar el informe. Así que hay que esperar pocos días. Ahí le pido que estemos atentos, que nos recuerde para hacer las solicitudes ya el 1 de septiembre. A mí me parece que tiene urgencia la necesidad de que pasen por evaluación de impacto ambiental todos aquellos proyectos de plantaciones forestales. Sobre la cuenta, tenemos 2 audiencias, las vamos a agendar. Yo creo que la próxima semana podemos ver un horario.
y de ahí continuamos ya. La idea es sacar glaciares de mañana en adelante. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ok, pasemos al primer punto, por favor, Magdalena. El primer punto de la tabla, Presidenta, revisar el último informe emitido por el panel intergubernamental de cambio climático. A este punto se ha invitado a la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, que la asiste con sus asesores legislativos, señora Andrea Barro y señor Tomás de Sanos Pinto, y a la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia R2, doctora Maysa Rojas, y de la Defensoría Ambiental, la directora ejecutiva, señora Alejandra Donoso. Ese es el primer punto de la tabla. Ok, entonces le damos la bienvenida a la ministra Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente. También un agrado tener nuevamente a la directora del CR2, Maysa Rojas, que nos ha colaborado ahí activamente para la Ley Marco de Cambio Climático, y de la Defensoría Ambiental, su directora ejecutiva, nos informó que tiene unos minutos de atraso, pero que se va a incorporar de manera en el corto plazo. Así que les voy a dar la palabra vamos a comenzar con el Ministerio del Medio Ambiente. Para nosotros adquiere relevancia el último reporte del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Entiendo que Maysa y algunos del equipo también son parte de ese panel de expertos, entonces es importante que podamos conocer quizás más en detalle de la implicancia que tiene este nuevo informe, porque, bueno, pues será parte de las preguntas. También tiene similitudes con informes anteriores, pero ¿qué es lo que lo hace diferente a la información que los científicos y científicas ya han colocado sobre la mesa en esta materia? Así que, ministra Schmidt, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores, senadoras presentes y a todos que nos acompañan hoy, particularmente a Maysa Rojas, que no solamente tiene una destacadísima participación como científica, yo diría eje de todo el trabajo que se está haciendo en cambio climático, sino que ha sido una de las elaboradoras del informe. Quisiera aprovechar que ella pudiese presentar los resultados de este informe antes de que haga yo mi presentación de cómo estamos aplicando justamente en nuestro país en toda la normativa e institucionalidad la acción climática. Así que si usted lo concede así, que puede hacer ella, y después, justamente después de ella, lo hago mi presentación. Vamos, si le parece a Maysa Rojas, me parece que es un orden adecuado. Tiene la palabra, Maysa. Gracias, ministra. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Ya estaba echando de menos este espacio después de tantos meses de estar siempre acá todos juntos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Ya ven la presentación? Perfecto, se ve. Ok, perfecto, ya. Entonces, a pesar de que yo creo que le estoy hablando acá a una audiencia que sabe bastante bien de qué estamos hablando, igual quisiera pasar los primeros minutos antes de entrar en el fondo y en el contenido, hablar un poquito de por qué este informe es importante. Porque a veces uno se confunde un poco y en los medios aparecen muchos informes, hay que pensar que este es un informe más, y entonces me parece que vale la pena pasar un par de minutos explicando de por qué este no es un informe más. Como ustedes saben, el panel intergubernamental de cambio climático fue creado por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Meteorología y el PNUD, para realizar evaluaciones integrales del estado del conocimiento científico. Tiene 3 grupos de trabajo. Tiene 3 grupos de trabajo, el 1 y el 2 y el 3, y lo que vamos a ver hoy día es el resultado del trabajo de 3 años del primer grupo de trabajo, del cual yo soy, y también Laura Gallardo, somos las 2 autoras que participamos en el grupo de trabajo 1. Laura es autora del capítulo 6
sobre forzantes climáticos de vida corta, y yo soy autora coordinadora del capítulo 1 y también fui autora del resumen para tomadores de decisiones, que es lo que les voy a mostrar. Recordemos que el IPCC no realiza investigación propia, sino lo que hace es evaluar artículos científicos con respecto al tema. En ese sentido, los informes deben ser relevantes para los tomadores de decisión, pero deben ser neutrales y nunca prescriptivos, es decir, ustedes nunca van a encontrar una recomendación en un informe del IPCC. Quizás también vale la pena decirlo, pero el trabajo de los autores, de los contribuyentes y los editores es un trabajo voluntario, digamos así como lo hacemos después de nuestro horario laboral. Así que es un esfuerzo bastante grande, fueron 3 años de trabajo. Estos informes se publican más o menos cada 6, 7 años, el 5º informe fue publicado entre el año 2013 y el 2014, y con esto empezamos entonces el informe completo. Así que no solamente es el informe más exhaustivo, sino que el informe más completo a la actualidad que tenemos sobre la parte física del cambio climático. Una de las razones por las cuales los informes del IPCC han desarrollado a ser tan relevantes es que, bueno, lleva 30 años trabajando, y en esos 30 años, como les digo, en esos 3 años ocurre un proceso de destilamiento y de síntesis de la información muy importante. Y para esto el IPCC ha desarrollado un lenguaje especial que se llama el lenguaje de incertidumbre calibrado del IPCC. Esta figura no la voy a explicar, pero es un proceso bien detallado, muy riguroso, en que nosotros tenemos que revisar, y que cada hallazgo que aparece en el informe está basado en la evaluación tanto de toda la evidencia existente y también del acuerdo dentro de esa evidencia. Eso es lo que hace que el informe sea tan robusto. Y por último, el resumen, porque en este caso estamos hablando de 14 capítulos con un resumen técnico y un resumen para tomadores de decisión, se aprueba palabra por palabra por los 195 países miembros del panel. Así que cada palabra que ustedes encuentran acá es el resultado de un acuerdo unánime de cada uno de los países. Y entonces el número, en estos 3 años de trabajo, leímos y evaluamos más de 14.000 publicaciones científicas. Esto lo hicimos con un grupo de 238 autores de 65 países, como ya les mencioné, 2 de las autoras somos chilenas. El proceso pasa por varias revisiones, en la cual se reciben 78.000 comentarios, y estos 78.000 comentarios le dimos respuesta a cada uno de estos comentarios. Les pueden pedir por transparencia los Excel gigantescos con cada uno de los comentarios y la respuesta que le dimos a esos comentarios. Así que es un trabajo realmente muy exhaustivo, robusto y muy transparente también. Ok, entonces ahora sí, con esta introducción vamos a los mensajes principales. Los cambios que estamos observando en el clima son generalizados, muchos de ellos son rápidos y muchos de ellos se están intensificando. Y estos cambios, además, en muchos casos no tienen precedentes en cientos de años, miles de años, incluso cientos de miles de años. En esta figura, que es la figura número 1, a la izquierda, vemos desde el año 0 hasta el año 2020, los últimos 2 milenios, las temperaturas. Y claramente uno ve que las temperaturas en este último siglo no solamente son las más altas en los últimos 2000 años, sino que su tasa de calentamiento no tenemos antecedentes en los últimos 2000 años. Es más, el informe nos dice que para encontrar las temperaturas que hemos visto en la última década,
hay que remontarse a 125.000 años atrás. Esa es la última vez que encontramos temperaturas tan altas como las que hemos visto en la última década. Si ahora miramos los últimos 170 años, desde mediados del siglo XIX, y lo comparamos con la última década, y este es el número que el cual tienen que acordarse, la Tierra se ha calentado 1.1 grados Celsius. Esto es lo que, si comparamos entonces la última década comparado con fines del siglo XIX. Y además, cada una de las últimas 4 décadas ha sido sucesivamente más cálida. Pero no solamente tenemos información sobre temperatura y su grado de no tener precedentes en muchos años, sino también concentraciones de CO2, valores más altos de los últimos 2 millones de años, aumento del nivel del mar a un ritmo más rápido de los últimos 3.000 años, derretimiento o extensión, reducción del hielo marino alrededor del Ártico con niveles más bajos en los últimos 1.000 años, y un retroceso generalizado y global de glaciares que no tiene precedente en los últimos 2.000 años. Así que no es solamente temperatura, sino estamos viendo estos cambios en cada una de las componentes del sistema climático. Y no solamente lo vemos en el clima promedio, sino que también lo vemos en extremos. Tenemos calor extremo, más frecuente y más intenso, lluvias torrenciales más frecuentes y más intensas, sequía en aumentos considerables en algunas regiones, climas de incendios más frecuentes y también cambios irreversibles en algunos aspectos del océano. ¿Por qué este informe tiene que ser relevante para los tomadores de decisiones? Y recordemos que en 2015 todos los países del mundo firmaron el Acuerdo de París. Hay bastante información sobre este límite, ¿verdad?, en el objetivo del Acuerdo de París, que es lograr limitar el calentamiento a 1,5. Y lo que nos dice el informe es que si queremos limitar el calentamiento a 1,5 grados, tal como indica el Acuerdo de París, se requieren reducciones que son inmediatas, rápidas y de gran escala de los gases de efecto invernadero. Lo que acabo de mencionarles es mirando tanto el presente como el pasado, incluyendo el pasado geológico, pero el informe también nos da información sobre el futuro, y para eso la herramienta central son obviamente los modelos computacionales del clima, y en este informe se evalúan 5 escenarios futuros, que son trayectorias posibles, plausibles, de emisiones de gases de efecto invernadero, que le ponemos estos nombres de muy bajos, bajos, intermedios, altos o muy altos. Y entonces, dependiendo de cuáles de esas trayectorias el mundo en su conjunto decida tomar, esto va a tener consecuencias sobre el calentamiento futuro. Volviendo entonces a este 1,5, ¿verdad?, que es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París, vemos que en la década entre el año 2020 al 2040, en esas 2 décadas, en todos los escenarios vamos a llegar al límite de 1,5, pero tenemos solamente 2 escenarios, uno en que logramos limitar el calentamiento a 1,5 o limitarlo a debajo de los 2 grados, que es la otra parte del Acuerdo de París. Así que solamente en esos 2 escenarios logramos cumplir con el Acuerdo de París. En todos los otros escenarios vamos a sobrepasar los 2 grados a mediados de este siglo. El informe también nos permite mirar cómo va a ser el mundo en distintos niveles de calentamiento comparado con la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que nos dice es que, bueno, en la medida que aumenta el calentamiento, los cambios se hacen mayores y
y en el mismo patrón. Así, mirando esta figura, este es el mundo que se calienta 1,5, este que se calienta 2 y este que se calienta 4. Y lo que ocurre es que el patrón es muy parecido, pero se intensifica en la medida que aumentan las temperaturas globales. Y el otro mensaje que es muy importante de este informe, y este sí es novedoso, es que es indiscutible, es irrefutable, es innegable, es un hecho. Decían ustedes qué adjetivo quieran usar, todos estos adjetivos son sinónimos de que son las actividades humanas las que están cambiando, las que están causando el calentamiento climático. No solamente el calentamiento, sino también estos eventos extremos. En todos estos cambios los podemos atribuir a actividades humanas, no son simplemente cambios que observamos producto de variabilidad natural, sino que son atribuibles directamente al calentamiento, a las actividades humanas. El informe tiene una novedad importante y es que da una cantidad, está dando mucho más información regional, y para eso todos los análisis que vemos se hacen sobre 45 nuevas regiones terrestres, y aquí está su representación en hexágono. En el caso de Chile hay 2 que nos interesan, esta Southwestern South America, que es prácticamente todo el territorio nacional, y Southern South America, que es la Patagonia, es un poquito de Aysén y parte de Magallanes. En la figura 3, el informe nos muestra cómo este cambio climático ya está afectando a todas las regiones habitadas del mundo, y que la influencia humana contribuye a muchos de estos cambios, incluyendo, y en esta figura se muestran 3 tipos de eventos extremos. Estos son eventos cálidos, pensemos en olas de calor. Y esta figura, que espero que ustedes logren reconocer acá, que es un mapa, ¿verdad? Un mapa del mundo. Esta figura muestra dos cosas distintivas. En colores es la tendencia observada de este extremo, en este caso ola de calores. Y ustedes ven prácticamente todos los hexágonos tienen este color rojo, que significa que en todas estas regiones hemos observado desde la década del 50 del siglo pasado un aumento en las olas de calor. Y los puntitos indican la contribución humana, es decir, la atribución. Y entonces cuando aparecen puntos es que no solamente estamos observando un cambio, sino que además estamos atribuyendo a influencia humana ese aumento. En el caso de Magallanes, esta es una de las pocas regiones en la cual no observamos este aumento en las olas de calor, y esto tiene que ver porque tenemos datos limitados o literatura. Recuerdan de que el IPCC lo que hace es evaluar literatura. Entonces tenemos limitada información en el fondo. El cambio climático entonces está afectando a todas las regiones del planeta, no solamente las habitadas, y de múltiples formas. Y los cambios que experimentamos aumentarán con cada poco de calentamiento global. Esta información regional, este énfasis en mayor información regional, es para que los países puedan tomar mejores decisiones con respecto al manejo del riesgo y para la adaptación. Y 4 de los 13 capítulos de este informe están dedicados a información regional. Este es el segundo panel de esa misma figura, y en este caso vemos, esto se refiere a extremos de precipitación diaria. Y aquí vemos que ya hay bastantes más grises, que significa que tenemos datos limitados. Y esto es más o menos natural, porque para evaluar precipitación extrema
se necesitan no solamente datos diarios, sino datos horarios. Y es difícil contar con datos horarios. ¿Okay? Así que esto es yo diría que un llamado de atención a mejorar nuestro monitoreo, porque para las dos regiones que corresponden a Chile, básicamente no sabemos lo que está ocurriendo porque no tenemos datos. ¿Okay? Tenemos poca evidencia. Y por último, esta misma figura muestra sequías, y en este caso los autores decidieron mostrar sequía hidrológica sequía agrícola y ecológica, y no sequía meteorológica. Y ustedes ven de que nuestra zona central de Chile aquí aparece como gris achurá, que significa que tenemos poca evidencia debido a que no es conclusiva la evidencia. Si acá hubiésemos tenido sequía hidrológica, claramente hubiésemos visto que hay un aumento de la sequía. Todos se preguntarán por qué aparece esto, y bueno, y la cosa es que las publicaciones que tenemos en Chile sobre sequía, la gran mayoría son sobre sequía hidrológica, es decir, la disminución de las precipitaciones, un poco sobre sequía, sequía meteorológica, disminución en las precipitaciones. Hidrológica es la sequía que medimos en los caudales. Hay un poco de información, pero no tenemos artículos sobre sequía agrícola, que está asociada a la falta de humedad en los suelos, y eso se debe a, bueno, la verdad las cosas que no sé muy bien a qué se debe, pero las cosas que nuestros científicos en las áreas de la agricultura no están publicando al respecto, porque en el caso de Chile mucha de nuestra agricultura funciona con regadío, y por lo tanto no se observa porque en el fondo cuando yo riego suplo la sequía. Entonces no tenemos artículos al respecto. Y esto sí es es un tema que hay que evaluar también. Esto es como un llamado de atención a la academia y a los científicos y quizás al Ministerio de Agricultura también, de ir monitoreando este tema también. Otra área novedoso de este informe es que adicionalmente a los capítulos, al resumen técnico y al resumen para tomadores de decisiones, tenemos estos Regional Fact Sheets, que son en 2 páginas los cambios relevantes para una cierta región, y nosotros estamos aquí en el Fact Sheet de Suramérica y de Centroamérica, y aquí simplemente resumo entonces las cosas que se pueden encontrar en el informe para nuestra región en particular. Y aquí vemos que obviamente tenemos un aumento en los extremos cálidos, es decir, en las olas de calor. Tenemos un aumento en las sequías como más intensas y más frecuentes, y también tenemos un aumento en la pérdida de volumen de glaciares, y tenemos alta confianza de que esto va a continuar en el futuro. En el caso de la región más patagónica, aquí tenemos para el futuro que se proyecta un aumento de la intensidad y la frecuencia de lluvias extremas, y también al mismo tiempo aumentos se proyectan en sequía para el caso de la Patagonia. Adicionalmente, otra novedad de este informe es que cuenta con un atlas interactivo con datos de observaciones y de proyecciones futuras. Esta va a ser una herramienta que va, yo diría, que complementar nuestro atlas de riesgo climático. En el caso de Chile tenemos realmente un lujo contar con el atlas de riesgo climático porque nos da información a nivel comunal, pero este atlas interactivo que provee el IPCC permite mirar las últimas simulaciones, las más recientes,
que no están incluidas en nuestro atlas, porque estas son simulaciones que recién están apareciendo este año. Así que pronto también van a haber algunos talleres para enseñarle a las personas a cómo utilizar este atlas. Otra de las novedades, y aquí yo tengo un cierto nivel de escepticismo de cuánto vaya a lograr introducirse y utilizar este nuevo concepto, es una cosa que en inglés se llama CID, Climatic Impact Driver, y mi escepticismo viene de lo siguiente, es que este concepto nos dimos varias vueltas con los autores de habla hispana de este informe de cómo traducir este concepto al español. Y no hay una traducción muy simple, es algo así como condiciones climáticas que conducen a impactos. Ahora, en términos, perdón, en términos concretos, si ustedes están familiarizados con los conceptos asociados a riesgo climático, que es la intersección entre las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición, los CIDs no es otra cosa que un término neutral, pero que en la mayoría de los casos estamos aquí hablando de amenazas. ¿Okay? Pero es un término neutral porque en algunos de los casos estos podrían llevar a ser no amenazas, es decir, a tener un impacto negativo, adverso, sino que podría tener un beneficio también. Entonces, para dejar un término más neutral, se está utilizando este nuevo concepto. Pero en el fondo ustedes ven que están asociados a estos extremos como de calor y frío, lluvia y sequía, nieve y hielo, viento. Hay ciertas amenazas en la situación costera y también sobre el océano. En la figura número 9, en el cual no voy a ahondar, pero básicamente lo que dice que en el futuro vemos que múltiples de estas condiciones de amenazas van a ir aumentando y va a depender de qué región del mundo en la cual yo esté, que vamos a encontrar entonces múltiples amenazas que se van a ir intensificando. Hay probablemente el mensaje más que produce más pesadumbre del informe es que en muchos casos no hay vuelta atrás. Muchos de los cambios que estamos observando son irreversibles. Son irreversibles en la escala de vida humana, la nuestra, la que no es relevante, pero también en siglos, incluso en milenios. Algunos de esos ejemplos son el retroceso de los glaciares. Van a continuar por muchas décadas, algunos de esos se van a poder frenar si es que logramos limitar el calentamiento. El derretimiento de Groenlandia y de Antártica es irreversible porque va a continuar por miles de años. La pérdida de hielo marino en muchos de los casos también va a continuar por todo el siglo. Algunos cambios en el océano también son irreversibles por cientos y miles de años. Y lo más terrible es que como consecuencia de estos cambios irreversibles en el derretimiento de Antártica y de Groenlandia, el nivel del mar va a continuar aumentando por muchos siglos. Y no podemos evitar, existe incluso la posibilidad de que el aumento del nivel del mar pudiera llegar a ser de hasta 15 metros si es que ocurren una serie de procesos del cual tenemos alta incertidumbre. La buena noticia es que algunos de estos cambios sí se pueden frenar, se pueden desacelerar y pueden detenerse si logramos limitar el calentamiento. En ese sentido, el calentamiento de 1,1 grado es irreversible para este siglo.
no vamos a volver a tener las temperaturas que teníamos antes de la revolución industrial, pero podemos limitarlo si es que logramos tomar las reducciones de gases de efecto invernadero de manera, como decía, rápida y sostenidamente. La otra buena noticia es que si logramos limitar, si logramos limitar también metano en particular, esto puede tener beneficios en la calidad del aire de muchas de nuestras ciudades y por lo tanto muchos co-beneficios en salud. Y de esta figura, que es un poco compleja, lo único en que en realidad quiero enfatizar, y esto es, yo diría que el mensaje central a la urgencia de contar con la ley de cambio climático, porque cada tonelada de CO2 que quememos, cada poco más de combustible fósil que quememos y de toneladas de CO2 que entra a la atmósfera, esto va a sumar al calentamiento global. Y por lo tanto, el mensaje final ahora sí es que el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones que tomemos hoy en día. Gracias. Muchas gracias a la directora del CR2, Rojas. Les voy a proponer que continuemos con la Smith y abrimos un espacio para comentarios y consultas, porque, bueno, agradecer es difícil resumir, yo creo que un informe de esta naturaleza, pero nos ha quedado claro cuáles son los ejes y sus principales conclusiones. Ministra, le voy a dar la palabra. Bienvenida, su equipo también. Muchas gracias, que estoy tratando de compartir pantalla. Sí. Algo aquí. No. ¿Qué dice? Acá. ¿Está bien? Ahí sí. Y ahora sí. Ya, ahí. Ahí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, se ve bien. Bueno, primero agradecer a Maisa por la estupenda presentación del informe. Esto es algo que también hicimos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y el urgente llamado, ¿verdad?, a movilizar la acción climática. Yo quiero partir justamente con la relevancia que tiene estos informes del IPCC, que como bien señalaba Maise, partieron en el año 88, y el primer informe del IPCC realizado en el año 1990 dio origen a la Cumbre de la Tierra y el inicio a la acción climática en el mundo. Y sucesivamente estos informes, el último fue el sexto informe, han tenido una gran importancia para la toma de decisiones políticas, y aquí creemos que este informe también debe tenerlo. El primer informe, como les señalaba, dio origen a la Cumbre de la Tierra. El segundo dio origen al protocolo de Kioto, que estableció la obligación de los países desarrollados en, ¿verdad?, tener compromisos de reducción de emisiones. El tercero fue el informe que dio origen a la necesidad de la adaptación al cambio climático, no solamente la mitigación, sino la adaptación, y algo que a nuestro país nos pega con especial fuerza. El cuarto informe del IPCC obtuvo el Premio Nobel de la Paz, y el quinto es el que generó y dio origen al Acuerdo de París. Esto fue realizado, el quinto informe, el año 2014, el año 2015, ¿verdad?,
gracias a la información entregada por este informe, permite dar origen al Acuerdo de París, y que fue publicado, ¿verdad?, hace un par de semanas atrás, es el 6º informe y es clave para lograr consensos en el marco de la COP26 para avanzar en esta, como muy bien señala el informe, urgencia de reducciones que sean permanentes y aceleradas. En el caso de este 6º informe, lo que muestra es que el cambio climático es inequívocamente producto de la acción humana con evidencia científica contundente, y que los actuales compromisos de los países, ¿verdad?, no permitirán que el incremento de temperatura se mantenga bajo los 1,5 grados Celsius, por el contrario, va a superarlos ampliamente, haciendo un llamado muy fuerte y claro a la urgencia de la reducción de emisiones, con especial foco en los grandes emisores y en la adaptación. Y este informe se da en el día de hoy justamente en el marco de un no cumplimiento de los compromisos tomados por los países en el Acuerdo de París. Justamente el año 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, se establece que todos los países tenemos responsabilidades comunes frente al cambio climático, pero diferenciadas. Y se presentan por parte de los países los compromisos de reducción de emisiones, los que nosotros conocemos como las NDC. Se establece en el acuerdo, ¿verdad?, que el año 2020 se presentarán nuevas NDC ambiciosas que permitan asegurar que el incremento de temperatura global no supere los 2 grados Celsius, idealmente 1,5 grados Celsius. Este es el mapa general de las emisiones en el mundo por país y por sector. Nosotros vemos que, ¿verdad?, aquí los 15 mayores emisores del mundo, que concentran sobre el 70% de las emisiones, y el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de París, de presentar la NDC, los compromisos de reducción de emisiones, ¿verdad?, el año 2020, no fue cumplido por ninguno de los grandes emisores, con excepción de la Unión Europea. En este contexto, la pregunta es, ¿por qué no se logra avanzar? Y esa es la pregunta que se hace toda la población y con todo derecho, y genera mucha angustia y mucho dolor. Hay una primera razón, y por esto este informe es tan relevante, porque hay un negacionismo por parte de algunos de los principales países emisores, por parte de la cabeza de algunos de los principales países emisores, que no podemos desconocer. Teníamos hasta el año pasado, ¿verdad?, el presidente de uno de los principales emisores del mundo negando que la existencia del cambio climático. No puedo dejar de destacar la foto que mandó el mismo ministro de Medio Ambiente de Brasil, otro de los principales emisores, durante la COP25, celebrando, ¿verdad?, con un gran asado, ¿verdad?, esta instancia, en una sátira de la importancia, ¿verdad?, del producto del cambio climático. Pero también en una mirada cortoplacista, y tenemos líderes muy importantes como Macron, que ha tratado de avanzar en relación al cambio climático con compromisos ambiciosos, y sin embargo se ha visto enfrentado a protestas sociales muy importantes, y los países efectivamente ven que los impactos del cambio climático son a futuro. Sin embargo, todos los costos de asumirlo están en el presente. Entonces, esa mirada cortoplacista genera sin duda una temática que hace que muchos países no avancen con los compromisos climáticos que requerimos. Adicionalmente, el costo de la transformación. Muchos grandes emisores y corporaciones consideran que esta transformación impactará fuertemente, ¿verdad?, sus posibilidades de competitividad y desarrollo en el corto plazo, y esto también funciona como un castillo, como esos digamos, cartas que están todas paradas, y si una no reacciona de los grandes emisores, las otras tampoco van reaccionando, ya que se afectan justamente los intereses cruzados. Nosotros lo vimos con mucha fuerza también en la COP. Se baja Estados Unidos y China se baja inmediatamente, y detrás de China se baja India, se baja, y eso es algo que vemos con fuerza. Pero ante esta situación, Chile, si bien es un pequeño emisor, tiene una ventaja ante esta crisis global, y la principal ventaja es que en Chile sí existe un consenso político para enfrentar el cambio climático como una política que trascienda los gobiernos de turno, y lo vemos. En Chile se empezó a trabajar en
cambio climático el año 2008, cuando se creó el primer plan de acción nacional al cambio climático. El año 2010 se desarrollaron los primeros inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y se genera en el Ministerio de Medio Ambiente y una oficina especial de cambio climático. El 2012 se desarrollan todo lo que son los MAPs, que son los escenarios de mitigación del cambio climático en Chile. El 2013 se hace una ley, ¿verdad?, para garantizar que al menos el 20% de las energías renovables no convencionales alcanzar ese porcentaje al 2025, ley que después, vamos a ver, ¿verdad?, se superó ampliamente. Se hizo el primer plan de adaptación silvoagropecuario. El 2014 se hizo el Plan Nacional de Adaptación, el Plan de Adaptación de la Biodiversidad y el primer informe bienal de actualización de emisiones. El 2015 Chile firma el Acuerdo de París y presenta su primera NDC, hace su plan de adaptación de salud. El 2016 hace el plan de adaptación para la pesca y la acuicultura, actualiza sus emisiones en su BUR. El 2017 Chile ratifica el Acuerdo de París, hace su plan de adaptación de infraestructura, el Plan Nacional de Cambio Climático. El 2018 plan de adaptación de energía. Bueno, el 2019 se implementa el Comité Científico de Cambio Climático para la COP25, comité científico que ha sido fundamental para avanzar en cambio climático en nuestro país basado en la ciencia. Se realizó el plan de adaptación de turismo. En Chile se emiten los primeros bonos verdes soberanos, se realiza la primera estrategia nacional financiera de cambio climático. El año 2020 se presenta al Congreso el proyecto de ley marco de cambio climático. Chile, en la mitad de la pandemia, sí cumple su compromiso bajo el Acuerdo de París y actualiza ambiciosamente su NDC y en línea justamente con lo que pide el Acuerdo de París. Desarrolla, lo que muy bien mencionaba Maisa, el primer atlas climático a nivel comunal, que tiene toda la información de cómo impacta el cambio climático en cada una de las comunas de nuestro país y que es la base para toda la política de adaptación regional al cambio climático. Se establece el cuarto informe actualizado del BUR, se hace toda la incorporación del género en las políticas de cambio climático y se da cumplimiento, ¿verdad?, adelantado a la ley de energía renovable. El año 2021, este año, estamos desarrollando, justamente se hizo la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológico y el desarrollo de la estrategia climática de largo plazo. Con una participación muy importante, ¿verdad?, y transversal para lograr una política climática ambiciosa en nuestro país, con participación de la ciencia, que tenía un rol fundamental, y yo quiero agradecerle a Maisa justamente ese tremendo trabajo, también con los gobiernos locales, el sector financiero, con la academia, sociedad civil, los privados, los jóvenes, los pueblos originarios, los emprendedores, que permiten sacar esta estrategia climática para lograr dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París. Chile ha impulsado entonces una acción climática y basada en la ciencia, ¿verdad? Se crea el Comité Científico en 2019, y lo estamos estableciendo, además que ya estableció en la Ley Marco de Cambio Climático y con los instrumentos climáticos en base a la ciencia, como la Atlas de Riesgo Climático, ya que nos permite tomar todas las decisiones de adaptación en más de las 300, en las 12 sectores y en las 346 comunas de nuestro país. Por esto Chile ha sido reconocido justamente por el compromiso que ha tenido para enfrentar el cambio climático y su liderazgo en la transformación de las energías limpias. Muy conocido el video de Al Gore, como muestra que Chile realmente ha sido un líder en esta materia y hemos visto cómo eso se sigue acelerando. Ha sido reconocido nuestro país internacionalmente entre los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático, justamente por la German Watch Institute y el organismo más prestigioso en esta materia, en el famoso índice de performance frente al cambio climático. Chile ha sido el sexto país del mundo, distinguido como el sexto país del mundo, justamente por su acción frente al cambio climático. Y presentaba, como le decía, fue uno de los pocos países que dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París y presenta su NDC ambiciosa en abril del año pasado. Está marcado, ¿verdad?, la situación actual en esta materia y vemos las graves deficiencias que existen. Y frente a la crisis del COVID,
que nos golpea al mundo entero. Justamente sabemos que el impacto del COVID viene en una ola posterior, también con todos los impactos económicos y sociales que la crisis del COVID genera y que tenemos que hacernos cargo, pero justo también detrás de esa ola viene una mucho, mucho más grande, que es el impacto del cambio climático y que este informe del IPCC muestra tan claramente en este verdadero código rojo. Y las medidas que nosotros tomemos para enfrentar la crisis del COVID y la recesión que viene junto con ella, tienen que contemplar la acción climática, porque sabemos que esto es, ¿verdad?, lo que nos pega aún más fuerte. El llamado que hace Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, es justamente a tener esta mirada de futuro y usar la recuperación del COVID para acelerar esta transformación y generar la acción climática, llamado que sigue la Unión Europea destinando el 30% de todos los fondos para la reactivación, específicamente para la lucha al cambio climático, al igual que en Chile, donde un 30% de la inversión pública de la recuperación está destinada específicamente para la acción climática y la sustentabilidad, y generar, ¿verdad?, de manera transparente y con información a todos los sectores cómo impulsar esta medida. El hecho de que nosotros tengamos nuestra NDC con metas muy claras ha sido determinante, ¿verdad?, para poder impulsar esta reactivación, recuperación con el foco en la acción climática, ¿verdad?, los criterios que se establecen para poder cumplir este 30% de inversión en la acción climática, sean que sean proyectos que aporten directamente al cumplimiento de nuestra NDC actualizada, que cumplan con todos los criterios establecidos por la CBI, que es la Climate Bond Initiative, ¿verdad?, y que fue justamente lo que internacionalmente se utiliza para la emisión de los bonos verdes soberanos. Para el año 2021 tenemos que el total de inversión pública para la recuperación son 5.800 millones, los proyectos de dotación climática y sustentabilidad son por 1.760 millones, a los que se les suman la inversión sustentable en acción climática de las empresas del Estado, básicamente Metro y IF por 692 millones, y todo lo que son los subsidios para vivienda sustentable, de eficiencia energética, aislación térmica por 180, por lo que tenemos que la inversión pública de acción climática y sustentabilidad para dentro del pilar de recuperación es de 2.600 millones, y la obligación de reportar de manera pública y transparente justamente todos estos proyectos, tanto al Congreso como en una plataforma pública de la recuperación para la acción climática. Bueno, todo lo que Chile ha avanzado ha sido digamos, fruto del trabajo y compromiso de los gobiernos de Chile frente al cambio climático, pero sin embargo no cuenta el Estado con las facultades para hacer vinculantes las acciones establecidas frente a la crisis climática. Y es por eso la urgencia de sacar adelante la ley marco de cambio climático, que esta comisión del Senado ha trabajado intensamente durante, ¿verdad?, todo el semestre pasado. Digamos, la aprobación del proyecto de ley marco de cambio climático es fundamental para que Chile pueda establecer metas sectoriales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sean vinculantes, normas de emisión de gases de efecto invernadero que nosotros lo contamos, la obligación de las regiones y las comunas de implementar planes de acción climática, la obligación de incorporar los impactos del cambio climático en toda la planificación territorial, la obligación de implementar reducciones de gases de efecto invernadero con foco en la contaminación local, en los compromisos de mitigación y adaptación, la obligación de que los gobernadores presidan los CORE, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo detallar, esta comisión los conoce muy bien, pero esto justamente nos entrega las herramientas para actuar frente al cambio climático con sentido de urgencia, estableciendo esta meta nacional de mitigación, que es lograr la carbono neutralidad más tardar en el año 2050, y la obligación de evaluar justamente esta meta y adelantar, la verdad, cada 10 años, las metas indicadores de adaptación, que es nuestro mayor
problema, ¿verdad?, que nos pega con particular fuerza, como muy bien señalaba Maise, donde teníamos muy pocos indicadores que nos permitieran avanzar en esta dirección y garantizar la seguridad hídrica, los instrumentos de gestión tanto de largo, mediano y corto plazo, y todos los instrumentos de comando y control, y la comparación del cambio climático en las otras políticas públicas, con todo lo que es el ordenamiento territorial, el financiamiento y los instrumentos económicos que movilicen recursos para la acción climática, los sistemas de información y una institucionalidad de cambio climático con facultades, obligaciones y responsabilidades tanto a nivel de los distintos sectores, pero en las regiones y en las comunas. La ley, ¿verdad?, establece una serie de principios, destacando el principio científico de no regresión, el enfoque ecosistémico, la equidad y justicia climática, la transversalidad, la participación ciudadana, el principio precautorio, etcétera, etcétera, que son claves y que establecen justamente las guías que dan la base a todo el actuar de la acción climática en Chile, con instrumentos de gestión concretos que nos permitan alcanzar la meta que estamos estableciendo de carbono neutralidad y resiliencia de nuestro país frente al cambio climático, donde se reconocen en la ley las metas intermedias, que son los compromisos que establecimos en nuestra NDC, así como la estrategia climática de largo plazo, con obligación de estas metas sectoriales que son fundamentales para alcanzar la carbono neutralidad, con planes sectoriales de mitigación y adaptación, 13 planes nosotros tenemos justamente en mitigación y 11 planes de adaptación, con todo lo que es además los planes de acción comunales y los planes estratégicos de cuenca para las 101 cuencas y un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de la acción climática en nuestro país. Esta ley marco de cambio climática permite tomar medidas concretas frente a la urgencia que implica enfrentar el cambio climático, particularmente en temáticas de adaptación, desde las piscinas decantadoras para los aluviones que, ¿verdad?, afectan a distintas comunidades en nuestro país, particularmente a todas las que están en los bordes montañosos, las murallas de los contención de aluviones que impiden que estos aluviones, con la caída de las isotermas, justamente afecten a las poblaciones, con los planes de evacuación frente a aluviones, los cortafuegos para la prevención de los incendios forestales, la defensa costera antimarejada, la protección de los humedales, los riegos tecnificados para la reducción del consumo del agua, etcétera, etcétera, que son todas medidas fundamentales y urgentes para disminuir el daño que, ¿verdad?, el impacto del cambio climático genera directamente en las personas y en los lugares donde habitan. El proyecto de ley marco de cambio climático fue elaborado participativamente y de manera muy transversal, con un proceso de participación temprana que fue realizado entre julio del 2008 y enero del 2019, con el tremendo aporte ahí de Lorenz Tubiana, que ha sido una tremenda asesora para poder sacar este proyecto para Chile, con una consulta ciudadana formal, con, ¿verdad?, más de 4.000 observaciones que permitieron mejorar el proyecto, un proyecto que es firmado por 15 ministerios y que implica una transformación muy importante de todos los sectores del país, con una tramitación donde ha participado el mundo de la ciencia de manera muy relevante y que quiero particularmente reconocer y agradecer. Ingresó en enero del año 2020 al Senado, fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado en agosto del 2020, tuvo más de 847 indicaciones y gracias a un trabajo que ha sido, ¿verdad?, incansable de esta Comisión de Medio Ambiente del Senado, y reconocer, presidenta en su persona, y también, ¿verdad?, el presidente también Durresti, que tuvieron la presidencia de la comisión, cómo han trabajado con gran sentido de urgencia en esta materia, y en particular a la mesa técnica con el CR2 y los asesores de los senadores, etcétera, y de ministerio, que permitieron perfeccionar fuertemente el proyecto durante su tramitación en particular, y hoy, justamente dado la urgencia de sacar este proyecto adelante para la población, el proyecto se encuentra con discusión inmediata, así que esperamos poder sacarlo esta semana del Senado. Y reconocer las tremendas mejoras que fueron hechas
al proyecto durante su tramitación en particular, donde se ampliaron y fortalecieron los principios ambientales y sociales, donde se fortaleció fuertemente todos los procedimientos obligatorios de participación ciudadana y transparencia, donde se establece con claridad que la meta de carbono neutralidad es a más tardar al año 2050 y la obligación de evaluarla cada 10 años para adelantarla, donde se obliga la incorporación, ¿verdad?, justamente la obligación de los reportes periódicos al Congreso, la obligación de realizar planes comunales de acción climática, donde se establece al gobernador regional como presidente del COREC, ¿verdad?, y justamente quien dirige los recursos regionales para la acción climática, donde se incorpora la obligación de implementar estas normas de gases de efecto invernadero y se les relaciona fuertemente con la contaminación local, tanto mitigación como adaptación, para ir justamente, ¿verdad?, con especial fuerza en las zonas saturadas y latentes. Bueno, y muchas otras reformas que permiten hoy día contar con una ley marco de cambio climático contundente y, digamos, y fuerte para poder avanzar con urgencia que amerita. Entonces, solamente como mensaje y destacando lo que señalaba Maisa, que el informe del IPCC, que es un informe que tiene que ayudar a impulsar políticas climáticas ambiciosas, es justamente un llamado a nuestro país para poder contar con esta ley que permite tener las facultades, la responsabilidad y sobre todo las atribuciones vinculantes para actuar con urgencia frente al cambio climático. Agradecer a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y a todos quienes han participado para poder sacar esta ley de buena forma adelante y solicitarle su apoyo para que podamos contar a la brevedad en todas las regiones de nuestro país con esta ley que establece esas facultades y poder actuar con la urgencia que se requiere. Muchas gracias, ministra. A ver, sobre el punto, yo creo que podríamos estar hablando mucho rato porque es bien interesante y obviamente que vamos a tener que, en el ejercicio también de la comisión, ir viendo ciertas aristas o ejes que estructuran este informe, este reporte del IPCC. Yo le quiero agradecer a Maisa Rojas, al Ministerio de Medio Ambiente ahí por los comentarios, pero yo me quedo con varios temas porque Maisa Rojas señalaba los cambios son rápidos, intensos y sin precedentes. Entonces, esa es la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando y desde un informe que claramente me parece que es de lo más serio y exhaustivo que podamos tener a la vista. Sobre todo me parece interesante si esto se coloca, los medios de comunicación me hicieron bastante difusión del informe, y también de un poco, yo diría que las alertas, porque si son cambios que se dan con mayor celeridad, que son más significativos y que algunos hablan de, al menos el tema de la temperatura, y yo me quedé con ese dato, Maisa, de 1,1 grados, ese es sin retorno, lo que entiendo yo. El riesgo es que esto puede incrementarse aún más en el horizonte futuro con los 5 escenarios. Y de esos 5 solo tenemos 2 respecto de los cuales la situación podría ser un poco más satisfactoria para las expectativas que podemos tener hoy día. Y hay un tema que, claro, yo hacía la pregunta como qué cambia con este informe, en qué se diferencia del anterior, pues yo creo que sobre todo tiene que ver con la alerta, porque para muchos podría decir que una conclusión de que la actividad humana causa el cambio climático, algunos pueden decir, bueno, alguien podría decir esto es obvio, es que no es tan así. Yo creo que es parte de eso lo que también la ciencia nos quiere colocar en la vista, porque nosotros, claro, los tomadores de decisiones y sobre todo en esta comisión, tomamos una decisión de sacar adelante con la máxima celeridad posible, por ejemplo, la ley marco de cambio climático. Y ahí también me aparece la pregunta, ¿nuestra meta es suficiente a la luz de este informe que conocimos nosotros ya cerrando este proceso? Porque, bueno, mañana vamos a pedir un plazo muy acotado para el ingreso de las indicaciones de medio ambiente, porque ahí estábamos a la espera de las indicaciones del Ejecutivo. Esto ya ingresó
vamos a abrir un espacio acotado que va a ser durante el día y lo vamos a despachar a la Cámara de Diputados. Entonces, por eso hago la pregunta, como va a segundo trámite, ¿hay algo que cambiar de lo que discutimos antes de conocer este reporte? Porque claramente yo vivo además en una región de glaciares, entonces y son indicadores de cambio climático. Desde el sentido común uno ve los fenómenos de GLOF que durante muchos años ni siquiera conocimos. Hoy día son fenómenos más recurrentes y obviamente conocidos en la región. El adelgazamiento, el derretimiento son fenómenos que están ocurriendo. El tema de la crisis hídrica también es un tema que incluso se está viendo en las zonas australes. Y Maísa también hablaba de la intensidad de las lluvias, eso se está notando. Ha nevado poco, hay harta lluvia y en verano nos encontramos con sequía. Y a nivel mundial, un cambio de esta naturaleza va a provocar efectos económicos, sociales. El tema de los migrantes climáticos yo creo que va a ser un gran tema si no tomamos las medidas para sortear este escenario. Respecto, acá ya hay un informe, yo creo que ahora queda el espacio para los tomadores de decisiones y ahí creo que la COP26 tiene que ser una COP distinta respecto a qué rol va a ocupar cada estado respecto a lo que le compete, pero de manera global, no solo con la responsabilidad que tiene como país, porque claramente los liderazgos marcan giros. Yo creo que el mejor ejemplo es Trump-Biden. Son dos liderazgos, pero que tomaron decisiones totalmente distintas respecto de lo que entienden cómo enfrentar el cambio climático, desde la negación de uno al compromiso de otro. Y de ahí tenemos que entrar claramente en los compromisos. Porque yo creo que Chile ha hecho durante varias gestiones y administraciones esfuerzos que me parece que son importantes. Yo creo que uno nunca puede negar lo que ha ido avanzando. Pero segundo punto de esta tabla, también yo cuando me encuentro con proyectos como Dominga y la forma como reacciona la institucionalidad, me aparecen preguntas que igual uno hace el link con los compromisos con cambio climático, sobre todo si se trata de ecosistemas como los que a mi juicio se estarían vulnerando con la aprobación de un proyecto de esa naturaleza. Por ejemplo, los proyectos, se habla de los 15 principales proyectos de acción climática, el Plan Chile se recupera, pero si uno los observa, la ampliación de la red de agua potable La Chimba, la conservación del borde costero Ventanas Puchuncaví, son acotados. Entonces, yo creo que también como tomadores de decisiones tenemos que ver qué es lo estratégico. Nosotros acá tomamos una decisión en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y con el apoyo científico del Cerrado dijimos ley marco de cambio climático. Eso nos obligó a dejar otras leyes sin discutir, pero que eran mucho más acotadas. Por eso hicimos esa definición que es política. Y creo que también me parece un buen ejercicio y espero que en la Cámara también se recree el dar espacio para que una mesa técnica con apoyo científico opine en igualdad de condiciones respecto de cómo deberíamos seguir avanzando. Pero a mí me pasa que en el caso de Chile, a veces creo que la ley marco va muy bien encaminada, podemos hablar de planes de mitigación, de adaptación, del rol de las autoridades hoy día territoriales, gobernadores, alcaldes, pero cuando empezamos a abrir ventanas, terminamos con la ampliación de la red de agua potable La Chimba. Y decimos que es acción climática, que ahí nos confundimos. Yo siempre he tenido esa lectura. Creo que en algunos niveles avanzamos bien, pero ya cuando tenemos que hacer operacionalización de las decisiones que tomamos, de la legislación que queremos implementar, caemos en proyectos que no tienen la envergadura como para apuntar al objetivo principal que tenía la legislación. Yo siento ahí que como país hemos avanzado en la lógica de instrumentos, de planificación, pero nos falta coherencia todavía. Lo digo de nuevo haciendo el link, por ejemplo, con Dominga. Yo espero que la ley de glaciares también logremos avanzar para tener una. O sea, no podemos tener 5 mociones del año 2000 en adelante y nunca poder llegar a puerto. Y en ese sentido, las preguntas, por eso tenía que ver como qué es yo diría que la alerta o porque los escenarios y las amenazas están claras, pero cómo orientamos los procesos de toma de decisiones de tal forma que sean estratégicos y cuando esto se traduzca en proyectos, sean coherentes con el propósito general o el objetivo general que perseguimos y el tema de la meta. Hay
a Maísa yo siempre he tenido la duda si es suficiente. Ustedes siempre me han dado una buena explicación también, pero quiero insistir, tengo esa duda y las posibilidades que tenemos para eso. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al resto de los senadores que recogen nuestras Presidenta. Senador, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los miembros de la Comisión, a nuestro invitado. Quiero partir solidarizando con la ministra por lo mal rato que pasó el fin de semana. Ministra, creo que en los cargos que uno ocupa, incluso nosotros, estamos sujetos a muchas cosas, pero ir a una casa, funar, rayar y hacer todo lo que usted vivió es algo que yo no acepto. Y por eso quiero decirle que cuente conmigo, porque es algo que debemos erradicar de esta forma de ser. Uno puede protestar, puede tener diferentes opiniones sobre algunos temas, pero jamás llegar a agredir, sobre todo a la casa particular de una persona. Así que quería partir con eso. Segundo, que en el tema del cambio climático todos estamos de acuerdo que el hombre, el ser humano, ha sido el gran causante, tal como lo dijo la doctora hace un instante, pero también creo que el hombre tiene la responsabilidad de revertir esta situación y creo que nuestro país tiene muchas maneras de hacerlo. Pero para eso tenemos que innovar, para eso tenemos que hacer uso de tecnologías que hoy día la conocemos pero no la usamos. Yo soy de la zona norte del país, a diferencia de la presidenta, que es de la zona más austral de nuestro país, de Aysén, y tenemos realidades distintas. Pues nosotros tenemos miles de hectáreas cultivables que no hacemos nada, tenemos 540 kilómetros de costa, y en lo cual podríamos, no con agua dulce porque no la tenemos, es muy escasa, pero podríamos hacer un sinnúmero de cosas para ir revirtiendo esta situación. Y ahí, ministra, creo que no estoy hablando del gobierno específicamente, sino que estoy hablando de políticas de Estado, en la cual, así como lo han hecho otros países, como lo hizo Almería en España, en zona muy desértica, que fue capaz de revertir en cultivo de hortalizas y poder de alguna manera generar y hacer un cambio climático dentro de esa localidad. Y creo que Chile en sí tiene las capacidades para poder hacer esto. Los israelitas ya lo han demostrado por años. Ellos con mucha escasez hídrica han sido capaces de ser grandes productores de un sinnúmero de cosas. Y creo que nosotros... Y me quedo que el problema existe, no lo rehuso. Pero también creo que somos capaces de poder revertir esta situación. Atacama es la primera región que tiene una planta desaladora para consumo humano, que la empezamos a luchar del año 2012. Y esto es algo que se va a hacer cada día más masivo y eso tiene que ser una política de Estado. Primero, asegurar que a la población no le falte nunca el recurso agua, que es lo primordial, más allá de lo que exista desde la naturaleza, los cordilleras, pero pensando en todo lo que hablamos de que los glaciares se están cada día achicando y que el recurso hídrico es más escaso, hay que ir pensando en alternativas que vayan de alguna manera complementando y que la gente no esté sufriendo esta situación. Y lo mismo en la parte de poder contrarrestar esta sequía y esta cantidad de hectáreas que van quedando botadas sin cultivo por falta de recurso hídrico. Creo que Chile tiene un desafío mayor, creo que tiene la herramienta, tiene el 80% del agua dulce que no llega, que no se consume, va directo al mar, eso está en la estadística de todo. Tenemos, como dije, 4.000 y tantos kilómetros de costa, en la cual sí podemos hacer muchas cosas y creo que ahí se necesita una política de Estado para empezar a revertir una situación que cada día nos va a ser más difícil de hacerlo en la medida que nos demoremos más tiempo. Y por eso quiero poner más en el foco en eso, cómo usamos nuestros esfuerzos para que el diagnóstico que nos entregó la doctora recién lo podamos ocupar también para empezar a revertir esta situación usando las tecnologías, usando los recursos que tenemos a disposición y que muchas veces no ocupamos y de esa manera poder también ayudar a tener una mayor cantidad de vegetación. La vegetación, usted sabe perfectamente que produce un clima distinto y por lo tanto empieza a haber evaporación y un sinnúmero de otras cosas que van a ayudar a que esto pueda cambiar. Así que me quedo con eso, felicitar el trabajo que se ha hecho por este informe, que creo que es muy importante que nosotros lo aprobemos lo antes, comparto con la presidenta, que lo saquemos lo más rápido posible para que vaya a la Cámara y ojalá
que la Cámara también en el menor tiempo posible podamos tener de aquí a fin de año, ojalá esta ley para ser aplicada a partir del 2022. Así que eso Presidenta, y gracias por la exposición que hizo Maise, también la que hizo la ministra, que nos permite a quienes tenemos que tomar una decisión estar más informados sobre un tema tan importante como el cambio climático. Muchas gracias, senador Proens. ¿Sigue ofrecida la palabra? No, ministra, yo también quiero ahí sumarme a las palabras del senador Proens. Estoy en contra de lo que se ha hecho con Dominga. Vamos a insistir en que eso no avance. Hemos presentado incluso un recurso ahí judicial en Coquimbo con algunos senadores, pero claramente creo que el único camino para avanzar, sobre todo en las diferencias, es el diálogo. Así que lamento el tema de la FUNA, porque creo que uno tiene que ser coherente y condenarlo siempre. ¿Ah? Así que ahí también nuestra solidaridad respecto a ese tema con usted. Respecto al IPCC, me gustaría ahí dejarle la palabra a ustedes para recoger alguna de las inquietudes y insistir, porque el cambio climático me parece de verdad que es el principal problema que tenemos. Chile es un país tan vulnerable, yo creo que eso tiene que estar también a la base de cómo nos preparamos y nos va a obligar a tomar medidas desde la protección de glaciares, la protección de los océanos azules, la protección de turberas, y ahí no tenemos siempre las mismas miradas. Está la comisión que siempre se la juega en esa área, pero también desde otras comisiones hay miradas distintas, porque yo espero que podamos de verdad colocarnos en la alerta y en el sentido de amenaza como amenaza real que coloca este informe. Lo digo porque esto debería ser mucho más transversal a no solo energía, transporte, a agricultura. Esto implica también cambio. Las políticas públicas son incidentes en el cambio de las conductas de las personas, porque esto nos obliga a nivel individual. Se mira al espejo con un tipo de informe de esta naturaleza. ¿Qué hago yo? ¿Cuántas veces ocupo el auto al día? En fin, cómo administro el recurso hídrico en casa, que aunque parezca más local, a veces es bueno hacer ese ejercicio más introspectivo de decir, bueno, nosotros estamos en este discurso en que estamos, y ahí no es sencillo el cambio. El cambio tiene distintos niveles. Yo creo que hay grandes políticas como la ley marco, los instrumentos de gestión, cómo se visibiliza esto en los territorios, y también a nivel individual. Hay personas que están haciendo giros en esta materia y otras que no lo ven como preponderante. Así que ahí les dejaría la palabra para que vayamos ya cerrando. Agradecerles a ambas y creo que tenemos mucha tarea. Creo que al menos la Comisión de Medio Ambiente tiene que partir desde este informe para las decisiones que tome respecto a la priorización de proyectos que va a abordar por los tiempos que esto ocupa. O sea, nosotros mañana ya esperamos ya dejar despachado con subrayado el proyecto a la Cámara, y ahí el tema de las indicaciones tuvo atraso, yo lo lamento. Al menos la comisión le pusimos harto énfasis para sacarlo rápido, pero ya mañana que despacharlo a la comisión y que pase por los trámites que quedan, que también es la aprobación de sala. O sea, todavía nos queda un trámite dentro del Senado. Así que, diciendo eso, le voy a dar la palabra a Maisa Rojas y luego a la ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias por las preguntas. Me sumo a la solidaridad a la ministra. No corresponde en un país democrático que usemos ese tipo de manera para manifestarnos cuando tenemos diálogo para eso. Con respecto a si es suficiente nuestra meta al 2050, el informe yo creo que hay que leerlo desde dos áreas. Por un lado, es que los impactos ya los estamos viviendo. Ya los estamos viviendo, nos están costando, son reales, lo estamos viviendo en todas las regiones del mundo, no solamente en todas las regiones habitadas del mundo. Y la única, entonces eso significa que tenemos que adaptarnos. Así que, pero por mucho tiempo había un cierto nivel de... como que se pensaba que uno podría hacer una o la otra cosa, o que una era más importante que la otra. Y yo creo que el informe deja claro que
aquí tenemos que avanzar muy rápidamente en adaptación porque no hay nadie que esté ajeno a tener que adaptarse, incluso los países desarrollados. Pero si queremos limitar el calentamiento, tenemos que mitigar y tenemos que tomar esas decisiones hoy. Bueno, lo deberíamos haber tomado hace 10 años atrás o ayer, pero ya que estamos en el hoy, la mejor momento para hacerlo es hoy, y por lo tanto la ley es crítica, la ministra lo dijo muy claro, y ustedes como senadores lo saben perfectamente, mucho mejor que yo. Toda la acción climática en estos momentos son políticas públicas y están basadas en la buena voluntad de la ministra o ministro de turno. La única manera que vamos realmente a poder transversalizar esto a través del Estado es contando con la ley. Y en ese sentido yo me alegro de que durante la discusión en particular hayamos cambiado el artículo 4 para indicar que es a más tardar el 2050 y que esto se puede y se debe revisar. Y eso es exactamente lo que nos dice el informe del IPCC. No tenemos escenarios más ambiciosos evaluados en el informe. Ese es el más ambicioso, el que llega a la carbono neutralidad al 2050. El SSP 1.9, ese es el más ambicioso. En la literatura científica no existe más ambicioso, así que en ese sentido estamos en lo correcto, y habiendo implementado de alguna manera el principio precautorio, dejamos en la ley, lo dejamos diciendo de que será a más tardar el 2050. Gracias. Muchas gracias, Maísa. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en relación al informe del IPCC, solamente recalcar lo señalado de la relevancia de contar a la brevedad con esta ley marco de cambio climático, que saque, ¿verdad?, esto de una temática solamente de buenas intenciones y agradecer a todos los que han colaborado en esto, a algo que tengamos facultades y obligaciones vinculantes todos los sectores para actuar frente al cambio climático. Y ahí quiero destacar particularmente la necesidad y la urgencia de la adaptación al cambio climático. Chile es un pequeñísimo emisor, el 139 de los 190 países que, ¿verdad?, del mundo, de los más pequeños, menos del 0,25% de los gases. Y sin duda, es fantástico, ¿verdad?, el compromiso que he adquirido, como dice Maísa, con la ruta más ambiciosa para enfrentar el cambio climático de todos los caminos. Pero estamos recibiendo los golpes del incremento que ya se ha dado a nivel de temperatura de más de 1,1 grado de manera muy fuerte, y particularmente con nuestra vulnerabilidad en relación al agua. Y el agua, que es un derecho humano, un recurso que es vital para la vida, ¿verdad? Y estamos viviendo hoy día ya 14 años de una sequía muy, muy grande. Hace que la necesidad de la adaptación hoy día sea absolutamente prioritaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reactivación y sistema de agua potable de la Chimba, no es menor, Presidenta, no es menor, porque justamente va la urgencia más relevante en adaptación que tiene Chile, que es asegurar el abastecimiento de agua a toda la población. Todo lo que es la inversión, ¿verdad?, en sistemas de agua potable como prioritario, los sistemas de APR, la profundidad, todo lo que garantice que no tengamos el cortar el suministro es absolutamente prioritario. Yo creo que eso, destacar ese hecho. Y no puedo terminar, digamos, esta sesión sin referirme al proyecto de Dominga. Yo sé que ha sido mencionada y quiero hacer una referencia en relación a esto. Entonces, porque en Chile existe una institucionalidad ambiental establecida. Nosotros estamos haciendo todo el proyecto y todo el esfuerzo por mejorarla, por fortalecerla, por ampliarla, y creo que ha estado el foco de nuestro trabajo y de esta comisión. Y en relación a la evaluación ambiental de proyectos en nuestro país, existen procesos de evaluación establecidos, procesos de evaluación que son regionales, que cuentan con instancias de reclamación que son reguladas y tienen tribunales, ¿verdad?, ambientales especializados. La calificación ambiental por parte de la Comisión Regional del Proyecto de Dominga
se realizó justamente dando cumplimiento a una sentencia del primer tribunal ambiental de Antofagasta, que ordenó retrotraer el procedimiento y proceder a la votación del proyecto por parte del COEVA de la región de Coquimbo. Entonces, no habiéndose presentado ningún requerimiento para suspender el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la Comisión Regional estaba obligada a pronunciarse sobre el proyecto. Y dado que estaba venciendo el plazo para realizarse la votación, el no hacerlo daría origen al incumplimiento por parte del Estado y del gobierno regional de su obligación administrativa. Entonces, se puede estar a favor o en contra del proyecto que se ha señalado, pero hay instancias especializadas, procedimientos formales de reclamación, acceso a la justicia y fallos de los tribunales que todos tenemos que acatar y que son fundamentales para mantener el Estado de Derecho en el país. Y en ese sentido, la evaluación de Dominga, como todo proyecto, señalar que sigue un proceso que se encuentra en curso. Como ministra del Medio Ambiente me toca a mí presidir el Comité de Ministros, que es la instancia de reclamación a las resoluciones realizadas por las comisiones regionales de evaluación, en este caso a la resolución hecha por la Comisión de Coquimbo. Y por esta razón que yo no puedo realizar ningún comentario sobre el proyecto en sí, porque de hacerlo me inhabilitaría en caso de, ¿verdad?, poder pronunciarme en caso de una reclamación al proyecto, justamente a la decisión que hizo el COEVA regional y, ¿verdad?, tener la reclamación que corresponde en el Comité de Ministros que me tocaría a mí presidir. Pero yo quiero señalar aquí que la verdad es que es de público conocimiento, ustedes lo han señalado, que el viernes en la noche, desgraciadamente, llegó a mi casa un grupo de más de 300 ciclistas para hacer una funa por Dominga, con megáfonos, con spray, con pinturas, con tarros de pintura, rayaron los muros, sacaron de cuajo los timbres, trataron de botar el portón, se subieron a los muros, tiraron botellas, destruyeron ahí los portones de mis vecinos, los rayaron enteros, los escupieron, bueno, para que entrar en más detalle. Estas llamadas funas que amedrentan y vandalizan concertadamente no son aceptables, presidente. Y más allá del tremendo impacto que generan y temor que viven las familias que están expuestas a estos actos violentos, no es factible que nosotros normalicemos la violencia y las funas como una forma legítima de influenciar en las decisiones. Yo creo que todos estamos llamados a levantar la voz ante esto. No podemos legitimar el matonaje como una forma de imponerse en nada por sobre el diálogo. Creo que es muy importante destacar justamente eso. La democracia se basa en reglas, instituciones que son perfectibles, sin duda, y en eso estamos, pero tienen que ser reglas al fin. Yo quiero agradecer a todos quienes han dado muestras de cariño, de aprecio, para lograr los cambios que todos queremos. Es el diálogo, es el trabajo, el perfeccionamiento de las instituciones, nunca la violencia, ¿verdad? Tenemos que tener reglas que sean válidas para todos. Yo creo que nuestra primera obligación como autoridad es justamente eso, y creo que todos debemos contribuir en ello. Así que yo le agradezco, presidente, a usted y a todos los miembros de esta comisión por justamente contribuir no solamente en el perfeccionamiento de las instituciones, sino que también en el respeto que todos tenemos que dar a ellas. Muchas gracias. Gracias, ministra. Sobre el punto, nosotros en la tabla del día de hoy teníamos un segundo punto, que efectivamente era el proyecto Dominga. Y ahí yo creo, me gustaría hacer una distinción respecto a lo que usted señala, respecto porque creo que una cosa es la funa y quiero representar a todos mis colegas en esto, la rechazamos tajantemente y va a ser siempre así. Pero muchos de nosotros, varios de nosotros, y nombro algunos, la senadora Adriana Muñoz, el senador Guido Girardi, Ravindranath Quinteros y yo, creemos que este es un proyecto que raya en el fraude. O sea, en juicio hay una acción forzosa de cómo se aprobó. Pero esto, como dice usted, va a estar en los ámbitos institucionales que corresponda, pero al menos muchos de nosotros vamos a insistir en eso. Yo insisto que acá a mí me llama la atención que CONAF, que da un informe técnico, y el CEREMI vota en sentido contrario. Hay voces científicas que han puesto en alerta respecto a la importancia que tiene
Y no solo hablo de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, o el área marina Punta de Choro, Isla Dama, o sea, como un punto relevante de biodiversidad a nivel planetario, está dentro está identificado así. Y yo creo que el impacto que esto tiene y el formato como se hizo con recursos judiciales pendientes, porque también se podrían haber abstenido en tanto se resuelva a nivel judicial. Bueno, será parte de la conversación, ministra. Yo en eso por eso quiero hacer las distinciones. Toda nuestra solidaridad respecto a conductas que en mi juicio además son violentas, no las voy a justificar nunca. Y por eso creo tanto en el debate político y reivindico el espacio que compartimos desde miradas distintas, pero es la política. Y la política es para esto. Yo creo que tenemos hartos aprendizajes. La ciencia me parece que ha sido súper clara en lo que plantea. Entonces, esa misma premisa que hoy día hemos reivindicado a través de lo que escuchamos de los resultados del informe del IPCC, llevémoslo también a las conversaciones nacionales. A mí me parece que la información científica que está disponible respecto de lo que es Dominga da para que este proyecto no sea viable. Hay un puerto disponible, hay más de un puerto disponible para la salida de minerales. Entonces, me parece que ni siquiera era un proyecto desde ese punto de vista tan estratégico, pero lo vamos a ver la próxima semana. Yo les quiero agradecer a los invitados también para ese punto por su comprensión. Nos tomó más tiempo el IPCC, me parece que es importante dárselo también y que a partir de ese informe también veamos cómo actuamos frente a los desafíos legislativos y con el alcance que eso tienen que tenemos a futuro. Así que agradecerle a usted, agradecerle a Maísa, también a los invitados con quienes nos vamos a encontrar para ver Dominga la próxima semana, y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.